¿Ya te diste cuenta de que muchas veces es justamente cuando dejas de correr detrás de todo que la vida empieza a reorganizarse? Las decisiones se vuelven más simples, las oportunidades aparecen donde menos las esperabas y hasta las personas correctas parecen llegar en el momento exacto. Y lo más curioso es que eso casi nunca sucede después de una gran victoria externa. Sucede después de que tu mente finalmente se calma. Pero, ¿por qué pasa eso? Los estoicos creían que el mundo exterior muchas veces refleja la organización interna de nuestra mente. En otras palabras, aquello que parece bloqueado en tu vida puede no estar siendo impedido por el mundo, sino por un estado interno de tensión, prisa o conflicto que ni siquiera percibes. Una mente en guerra crea resistencia en todo lo que toca. Pero cuando algo dentro de ti se aquieta, cambios silenciosos empiezan a ocurrir. Cambios sutiles, casi invisibles, pero que transforman completamente la forma en que el mundo se comporta frente a ti. En este video vas a entender los 5 cambios que ocurren cuando tu mente sale del conflicto y entra en claridad. 5 movimientos internos que parecen pequeños, pero que transforman completamente la manera en que la vida sucede a tu alrededor. Y al comprender esos cambios, tal vez descubras algo sorprendente. Muchas cosas que intentaste forzar durante años, quizás solo estaban esperando el momento en que finalmente entraras en paz contigo mismo para poder suceder. Número 1. Tu mente deja de luchar contra la realidad. Existe un desgaste silencioso que la mayoría de las personas carga sin darse cuenta. No es el cansancio de trabajar demasiado, no es el peso de las responsabilidades del día a día, es algo más profundo y más invisible que eso. Es el esfuerzo constante de resistirse a lo que es. La mente humana tiene una tendencia casi automática a rechazar la realidad cuando no corresponde a lo que esperábamos, cuando algo no sale como fue planeado, cuando una situación tarda más de lo soportable. Cuando la vida toma un camino diferente al que imaginábamos, la mente entra en modo de lucha, y esa lucha no cambia nada en el mundo exterior, pero consume todo en el mundo interior. Los estoicos observaron que gran parte del sufrimiento humano no viene de las circunstancias en sí, sino de la negativa a aceptarlas. La mente crea una versión paralela de la realidad, aquella que debería haber ocurrido, y empieza a vivir en un conflicto constante entre lo que es y lo que insiste en que debería ser. Es como discutir con la lluvia porque te está mojando. La lluvia no va a parar, pero tú vas a salir de esa discusión mucho más cansado que si simplemente hubieras buscado un refugio. Ese conflicto tiene un costo enorme. Ocupa espacio mental que podría ser usado para ver soluciones. Consume energía que podría ser dirigida hacia una acción real. Mantiene a la persona atrapada en un ciclo de frustración, donde el problema no es la situación en sí, sino la resistencia interna hacia ella. Y lo más importante, mientras la mente está en lucha, no logra percibir lo que está disponible en el momento presente. Las oportunidades existen, las salidas existen, las personas que podrían ayudarte existen, pero una mente en conflicto no logra ver nada de eso con claridad, porque está demasiado ocupada intentando cambiar aquello que ya pasó o controlar aquello que todavía no ha llegado. Una mente en guerra es una mente ciega. Y una mente ciega no reconoce una puerta abierta ni siquiera cuando pasa frente a ella. Cuando te calmas, algo fundamental cambia. La mente deja de gastar energía resistiendo y empieza a usar esa misma energía para percibir, para observar, para encontrar lo que antes estaba invisible porque no tenías espacio interior para verlo. Aceptar la realidad no significa estar de acuerdo con ella. No significa renunciar a cambiar lo que puede ser cambiado. Significa dejar de desperdiciar fuerza interior, luchando contra lo que ya es un hecho. Y cuando esa lucha termina, surge una claridad,
no de forma dramática, no de forma inmediata, sino de forma consistente y profunda. Empiezas a actuar desde un lugar diferente, ya no desde la desesperación de quien necesita forzar resultados, sino desde la lucidez de quien logra ver el camino con más nitidez. Y es exactamente ahí donde las cosas empiezan a moverse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque dejaste de luchar contra él y finalmente empezaste a trabajar con él. Y es en ese instante cuando ocurre algo casi desconcertante. Aquello que perseguías empieza a acercarse. Lo que parecía distante aparece en tu camino. Las puertas que estaban cerradas no fueron abiertas por nadie. Siempre estuvieron sin llave, esperando que dejaras de empujarlas con tanta fuerza. Número 2. Empiezas a percibir señales que antes ignorabas. Hay un lenguaje que la vida usa todo el tiempo, pero que pocos logran descifrar. No está en los grandes acontecimientos ni en los giros evidentes. Está en los detalles, en las pequeñas pistas que aparecen todos los días y que pasan desapercibidas por una sola razón. La mayoría de las personas está demasiado ocupada, demasiado ansiosa, demasiado acelerada para reconocerlas. El psicólogo Carl Jung le dio nombre a un fenómeno que muchas personas ya han experimentado, pero que pocos saben nombrar. Él lo llamaba sincronicidad, la experiencia de eventos que parecen no tener conexión lógica entre sí, pero que llegan juntos de una forma que no parece coincidencia. Una conversación que ocurre en el momento exacto en el que necesitabas esa información. Una puerta que se abre justo después de que dejaste de golpear otra. Una idea que aparece de la nada y cambia completamente la dirección de algo importante. Esos momentos existen en la vida de casi todo el mundo, pero no todos los perciben. Y el motivo es simple. Cuando la mente está en modo de urgencia, filtra la realidad de una manera muy selectiva. Solo ve aquello que confirma el problema, lo que alimenta el miedo, lo que refuerza la sensación de que las cosas no están funcionando. Todo lo demás pasa desapercibido, no porque no exista, sino porque una mente tensa no tiene espacio para captar lo que está fuera del foco de su preocupación. Es como intentar escuchar una música delicada en medio de un ruido ensordecedor. El sonido existe, pero no logras escucharlo, y la vida, la mayor parte del tiempo, habla en esa frecuencia más baja, en aquella que solo llega a quien está dispuesto a hacer silencio por dentro. Cuando te calmas, el ruido interno disminuye, y entonces algo curioso empieza a pasar. Comienzas a notar cosas que siempre estuvieron ahí. Una frase que alguien dice de pasada y que responde exactamente a una duda que llevabas dentro. Un encuentro que parece casual, pero que abre una posibilidad que no estabas viendo. Una sensación interna que señala un camino que tu mente acelerada jamás habría considerado. Un nombre que vuelve a tu cabeza sin motivo aparente y que días después resulta ser exactamente la persona correcta para el momento que estás viviendo. La psique humana tiene una capacidad natural de orientación, una especie de brújula interna que apunta hacia lo que es relevante, hacia lo que está alineado con quien realmente eres y con lo que genuinamente necesitas. Pero esa brújula solo funciona cuando hay suficiente silencio para escucharla. El problema no es que las señales no existan. El problema es el nivel de ruido interno que impide que puedas percibirlas. Y ese ruido tiene un nombre. Se llama ansiedad, prisa, control, miedo a equivocarte, necesidad de tener certeza antes de dar cualquier paso. Todo eso junto crea una capa espesa entre tú y tu propia percepción. Es como intentar ver el fondo de un lago mientras el agua todavía está agitada. Por más que te acerques, por más que te esfuerces por mirar, nada se revela. Solo cuando las olas se calman es que el fondo aparece, nítido, como siempre estuvo.
Cuando esa capa empieza a disolverse, algo cambia en la manera en la que te relacionas con lo que ocurre a tu alrededor. Dejas de ver los eventos de tu vida como obstáculos o coincidencias sin sentido y comienzas a percibir patrones, conexiones, direcciones, no de una forma mística, de una forma humana, porque una mente tranquila es una mente que percibe más, que interpreta mejor, que logra distinguir lo que es ruido de lo que es señal. Y cuando empiezas a seguir esas señales, la vida no necesariamente se vuelve más fácil, pero sí se vuelve más clara. Y claridad muchas veces es todo lo que necesitabas para empezar a moverte en la dirección correcta. Porque el camino nunca fue el problema, el camino siempre estuvo delante de ti. Lo que faltaba era el silencio necesario para reconocerlo cuando se mostrara. Número 3. Tu energía deja de alejar a las personas correctas. Los estoicos ya habían percibido algo curioso. Las personas se comunican mucho antes de abrir la boca. Aquello que llevamos por dentro se escapa de alguna forma, atraviesa el ambiente y llega al otro sin necesidad de palabras. Nadie habla de esto abiertamente, pero casi todo el mundo ya sintió esa sensación de estar cerca de alguien que, incluso sin decir nada malo, transmite una tensión que incomoda, una prisa que cansa, una necesidad que asfixia. No logras explicar exactamente qué es, pero algo en esa presencia hace que quieras alejarte. Ahora piensa en lo contrario, piensa en alguien cuya presencia transmite calma, que no necesita demostrar nada, no necesita llenar el silencio, no necesita ser validado a cada momento. Estar cerca de esa persona se siente ligero y naturalmente quieres permanecer ahí. La diferencia entre esas dos experiencias no está en lo que las personas dicen, está en el estado interno que cargan. Los estoicos entendían que los seres humanos se comunican en capas mucho más profundas que las palabras. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras, anterior al razonamiento, que el otro percibe de manera casi instintiva. Y ese lenguaje está hecho de estado interno, de cómo realmente estás, no de cómo intentas parecer. Séneca ya decía que convivir con alguien es, antes que nada, convivir con aquello que esa persona cultiva dentro de sí. Y que nadie escapa de aquello que carga, por más bien escondido que parezca estar. Cuando una persona vive en tensión constante, en desesperación disimulada, en una necesidad no resuelta, emite algo que los demás perciben incluso antes de que cualquier palabra sea dicha. Y ese algo, la mayoría de las veces, activa en los otros un mecanismo de distancia, no por maldad, sino por autopreservación. Las personas correctas, aquellas que tienen equilibrio, claridad, algo genuino para ofrecer, tienden a alejarse de campos de tensión, no porque sean frías o insensibles, sino porque el estado de urgencia y necesidad del otro crea una dinámica que drena en vez de construir. Es como acercarse a una fogata que da calor, pero que al mismo tiempo consume todo lo que se aproxima. Por instinto, quien tiene algo valioso para ofrecer retrocede. Y quien se queda, muchas veces, es justamente quien también arde por dentro. Y ahí ocurre algo cruel y paradójico. Cuanto más necesitas conexión, más la atención puesta sobre esa necesidad aleja justamente a quien podría ofrecerte algo real. Y las personas que se quedan muchas veces son aquellas que se alimentan de esa dinámica de dependencia y no aquellas que te harían crecer. Los estoicos tenían claridad sobre esto. Decían que la primera tarea de quien desea buenas compañías es convertirse, antes que nada, en una buena compañía para sí mismo. Porque nadie atrae del mundo aquello que todavía no ha cultivado dentro de casa. Cuando te calmas, ese campo cambia completamente. Dejas de buscar en las otras personas aquello que solo puede venir desde dentro. Dejas de entrar en relaciones con la energía de alguien que necesita ser completado.
Dejas de acercarte a las personas cargando el peso invisible de la urgencia y de la expectativa. Y cuando eso sucede, algo sorprendente comienza a manifestarse. Las personas correctas se acercan. No porque hiciste algo diferente estratégicamente, no porque cambiaste tu manera de presentarte o aprendiste alguna técnica de comunicación, sino porque el estado que proyectas cambió y estados semejantes se atraen de forma natural, casi inevitable. En la psicología existe el concepto de individuación, el proceso de volverse entero por dentro, de integrar las partes de uno mismo que permanecían escondidas o reprimidas, y una de las consecuencias de ese proceso es exactamente esta. Cuando te vuelves más entero, atraes personas que también tienen esa integridad. No es magia, es coherencia. Cuando lo que sientes por dentro comienza a corresponder con lo que proyectas por fuera, dejas de atraer aquello que necesitabas para llenar un vacío y empiezas a atraer aquello que resuena con quien realmente eres. Marco Aurelio escribió que el alma de cada persona se tiñe del color de sus pensamientos. Y es exactamente ese color, invisible para los ojos, pero evidente para la percepción, el que determina quién permanece cerca y quién se aleja de ti. Y esa diferencia lo cambia todo, porque las relaciones que nacen desde ese lugar no se construyen sobre necesidad, se construyen sobre afinidad real, y esas son las únicas que verdaderamente permanecen. Recuerda esto: todo lo que nace de la carencia se deshace cuando la carencia desaparece, pero todo lo que nace de la integridad permanece, justamente porque no dependía de nada para existir. 4. Las oportunidades empiezan a surgir con más naturalidad. Los estoicos observaron que el hombre ansioso es, la mayoría de las veces, el hombre que más se aleja de aquello que persigue. Cuanto más se presiona, menos conquista. Cuanto más fuerza hace, más parece resistirse el camino. Y aun siendo una verdad tan antigua, sigue siendo ignorada, porque todavía hoy se cree que las oportunidades se conquistan a la fuerza, que quien corre más, insiste más, empuja más, es quien más consigue. El esfuerzo y la persistencia son reales, son necesarios, pero existe un punto donde el exceso de esos mismos elementos comienza a trabajar en tu contra, de maneras que son difíciles de percibir mientras estás atrapado dentro de ellas. Piensa en cómo actúas cuando estás desesperado por un resultado. La forma en la que hablas cambia, la forma en la que tomas decisiones cambia, la forma en la que te presentas en una conversación, en una negociación, en una oportunidad, cambia. Hay una presión detrás de cada movimiento que el otro percibe, incluso si no logra nombrarla. Y esa presión, la mayoría de las veces, compromete exactamente aquello que estabas intentando conquistar. Es como apretar la arena en la mano intentando retenerla. Cuanta más fuerza haces, más se escapa entre los dedos, y cuando finalmente abres la mano, percibes que lo que quedó es justamente lo que podría haberse quedado si hubieras sostenido con más ligereza desde el comienzo. La mente humana, cuando está en un estado de compulsión, de necesidad intensa por un resultado específico, tiende a cerrarse a aquello que está fuera de ese enfoque estrecho. La mente en desesperación no explora, insiste, no percibe caminos alternativos. Fuerza el camino que ya eligió, y muchas veces el mejor camino estaba justo al lado, invisible, porque estabas mirando con demasiada intensidad un único punto. Epicteto ya había dicho, siglos antes, algo muy parecido: que el hombre libre es aquel que desea solamente lo que depende de él, y que acepta con serenidad todo lo demás, porque es justamente cuando dejamos de exigir un resultado específico que el resultado empieza a encontrar espacio para ocurrir. Las oportunidades rara vez llegan por el camino que planeaste.
Llegan a través de una conversación casual que casi no tuviste, de una decisión pequeña que parecía irrelevante, de un desvío que parecía un problema, pero que abrió una puerta que el camino original jamás habría mostrado. Y para percibir esas entradas necesitas un estado interno que te permita ver más allá de lo que ya estabas esperando. Ese estado es la calma, no la calma de quien no quiere nada, sino la calma de quien quiere con claridad, sin desesperación. La calma de quien actúa con intención, pero sin convertirse en prisionero de un único resultado. La calma de quien confía en que el camino existe, incluso cuando todavía no logra verlo completamente. Cuando alcanzas ese estado, tu manera de moverte en el mundo cambia de una forma sutil, pero profunda. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar más lúcido. Tus conversaciones adquieren una calidad diferente, porque ya no estás intentando extraer algo de cada interacción. Empiezas a estar genuinamente presente, y la presencia real es una de las cosas más raras y más magnéticas que existen. Y las personas perciben eso. Quien tiene algo valioso para ofrecer, ya sea una alianza, una recomendación, una idea, una puerta que puede abrirse, tiende a querer abrir esas posibilidades para quien está en un estado de claridad y equilibrio, no para quien está en pánico, tenso, intentando forzar un resultado. Eso no significa que las oportunidades caigan del cielo cuando te calmas. Significa que empiezas a verlas donde antes no las veías, a atraerlas a través de la calidad de tu presencia y a reconocerlas cuando aparecen en lugar de dejarlas pasar, porque no llegaron de la forma que esperabas. Esa es la importancia de volverte receptivo sin volverte pasivo. Existe una diferencia enorme entre actuar con claridad y reaccionar con desesperación, entre moverte en dirección hacia lo que quieres y empujar frenéticamente esperando que algo ceda. Cuando esa diferencia se instala dentro de ti, el ritmo de tu vida cambia. Marco Aurelio escribió en sus reflexiones que aquello que se hace con prisa rara vez se hace con sabiduría. Y que el hombre prudente no es el que actúa menos, sino el que actúa en el momento correcto, con la medida correcta, sin dejarse arrastrar por la urgencia que vive dentro del pecho. Las cosas empiezan a fluir, no porque el mundo se volvió más fácil, sino porque dejaste de crear fricción donde no era necesario que existiera. Y cuando la fricción desaparece, aquello que antes exigía un esfuerzo descomunal comienza a moverse con una facilidad que parece casi sospechosa. No es suerte, no es coincidencia. Es apenas el resultado natural de quien finalmente entendió que forzar y conquistar no siempre caminan juntos, y que muchas veces es la ligereza y no la fuerza la que abre aquello que estaba cerrado. Número 5. La vida empieza a fluir en la dirección que realmente es tuya. Los estoicos decían que vivir bien es vivir de acuerdo con la propia naturaleza, y que el mayor error de un hombre no es fracasar frente al mundo, sino fracasar frente a sí mismo, eligiendo un camino que nunca fue verdaderamente suyo. Existe una diferencia entre la vida que construiste, intentando corresponder a las expectativas del mundo, y la vida que emerge cuando finalmente dejas de huir de ti mismo. Esa diferencia no siempre es visible desde afuera, pero por dentro, quien ya vivió los dos estados sabe exactamente de qué se trata. Una vida construida de afuera hacia adentro tiene una característica muy específica. Por más que las conquistas se acumulen, por más que los objetivos sean alcanzados, existe una sensación persistente de que algo no encaja, una incomodidad sutil que no tiene un nombre claro, pero que siempre está presente, como si estuvieras viviendo una historia que no es completamente la tuya. Séneca escribió en una de sus cartas que muchos pasan la vida entera
preparándose para vivir, sin jamás comenzar. Y que tal vez esa sea la forma más discreta de tragedia humana. Gastar los años cumpliendo un guión ajeno, con la impresión de que el propio siempre podrá ser escrito después. Cada persona lleva dentro de sí una naturaleza propia, una forma específica de ser y de existir en el mundo que es genuinamente suya. Y cuando la vida de una persona se aleja demasiado de esa naturaleza, ya sea por presión externa, por miedo, por necesidad de aprobación o por patrones heredados que nunca fueron cuestionados, surge un conflicto interno que ninguna conquista externa logra resolver. Ese conflicto es silencioso, pero desgasta. Y mientras exista, la vida tiende a seguir direcciones que parecen correctas según el criterio del mundo, pero que por dentro generan una resistencia constante. Tú fuerzas, tú insistes, tú conquistas, y aún así, algo no descansa. Es como ponerse una ropa que no es de tu talla. Por fuera, tal vez nadie lo note, pero por dentro, cada movimiento incomoda, y ningún elogio cambia el hecho de que nunca fue hecha para ti. Cuando realmente te calmas, algo diferente empieza a suceder. No de forma inmediata, no de forma dramática, sino de forma consistente y creciente. Empiezas a percibir lo que realmente es importante para ti, separado de aquello que te dijeron que debería importar. Empiezas a sentir la diferencia entre lo que genuinamente quieres y aquello que fuiste condicionado a querer, entre el camino que es tuyo y el camino que seguiste, porque era lo esperado. Marco Aurelio escribió que cada uno debe cumplir aquello que su naturaleza le pide, y no aquello que la multitud aplaude. Porque la aprobación de los demás se desvanece con el tiempo, pero la desobediencia hacia uno mismo deja marcas que duran toda la vida. Y a medida que esa claridad crece, tus decisiones cambian, no necesariamente de una forma radical o visible para los demás, pero internamente empiezas a moverte desde un lugar diferente. Tus decisiones empiezan a tener una coherencia que antes faltaba. Dejas de dividirte entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir, entre lo que quieres y lo que crees que deberías querer. Esa coherencia interna tiene un efecto directo en la forma en que la vida se organiza a tu alrededor. Cuando estás alineado con lo que realmente es tuyo, dejas de gastar energía manteniendo una versión de ti mismo que no te pertenece. Y esa energía liberada va hacia donde siempre debió haber ido, hacia las relaciones que tienen sentido, hacia el trabajo que tiene un significado real, hacia las decisiones que construyen algo verdadero en vez de solamente algo impresionante. La psicología moderna llama a este movimiento individuación, el camino de convertirte en quien realmente eres, no en quien el mundo esperaba que fueras. Y considera que es uno de los procesos más importantes que un ser humano puede atravesar a lo largo de la vida. No porque haga todo más fácil, sino porque hace todo más real. Y hay algo profundamente descansante en vivir una vida que es genuinamente tuya, incluso con los desafíos, incluso con las incertidumbres, incluso con los momentos difíciles. Porque cuando el camino es verdaderamente tuyo, no necesitas convencerte para continuar. Algo dentro de ti simplemente sabe que es por ahí. Eso es lo que sucede cuando dejas de forzar y empiezas a fluir, no hacia aquello que parecía correcto para los demás, sino hacia aquello que siempre fue tuyo. Y tal vez ese sea el verdadero sentido de aquello que el universo entrega cuando te calmas. No una vida diferente de la tuya, sino la tuya finalmente, la que estaba esperando, en silencio, del otro lado de todo el esfuerzo que hacías para ser otra persona. Si llegaste hasta aquí, tal vez reconociste algo en por lo menos uno de esos 5 movimientos. Tal vez percibiste que parte del cansancio que cargas no viene de hacer poco,
sino de resistir demasiado, de luchar contra la realidad en lugar de trabajar con ella, de buscar en las personas y en los logros externos algo que solo puede encontrarse cuando te detienes y miras hacia adentro. Los estoicos fueron los primeros en estudiar al ser humano, no para hacerlo más productivo o más exitoso según los criterios del mundo, sino para ayudarlo a volverse más completo, más real, más alineado con aquello que genuinamente es. Y lo que descubrieron a lo largo de décadas de observación profunda es que la mayoría de las personas no está bloqueada por el mundo. Está bloqueada por el conflicto interno entre quienes son y quienes intentan ser, entre lo que realmente quieren y lo que creen que deberían querer, entre la vida que les pertenece y la vida que fue construida para impresionar. La calma de la que se habló en este video no es un estado de pasividad, no es rendirse, no es conformarse, no es dejar de actuar. Es el estado en el que tu mente deja de luchar contra sí misma y empieza a trabajar a tu favor, en el que tu energía deja de desperdiciarse en resistencia y comienza a dirigirse con claridad, en el que dejas de empujar la vida y finalmente empiezas a fluir con ella. Y cuando eso sucede, los 5 cambios que viste aquí no son conquistas que necesitas alcanzar, son consecuencias naturales de un único movimiento interno, el movimiento de dejar de ser tu propio obstáculo. Todo lo que está destinado a ser tuyo no está siendo bloqueado por el mundo. La mayoría de las veces simplemente está esperando a que te calmes lo suficiente para dejarlo llegar. Y tal vez ese sea el trabajo más importante que puedes hacer ahora. No más esfuerzo, no más presión, sino la valentía silenciosa de confiar en que cuando te vuelves completo por dentro, la vida encuentra la manera de ordenarse por fuera. ¿Alguna vez sentiste que mientras más corres detrás de lo que deseas, más parece alejarse? Es como intentar sostener el agua con las manos. Mientras más fuerza hacemos, más se escurre entre los dedos. Vivimos inmersos en un ritmo que valora la prisa como sinónimo de competencia, donde el mundo nos convence de que cada segundo perdido es una oportunidad desperdiciada. Esa mentalidad crea una tensión invisible que nos acompaña desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta el instante en que intentamos, sin éxito, apagar la mente para dormir. La sensación es la de estar siempre en deuda con el propio tiempo, como si la vida fuera una carrera contra un reloj invisible y cualquier pausa significara fracaso. Pero existe una verdad silenciosa, casi olvidada, que contradice esa lógica. La de que el verdadero poder para transformar la propia realidad no está en la velocidad, sino en la calidad del movimiento. Y que la calma no es ausencia de acción, sino el espacio que permite que esa acción se vuelva más precisa y consciente. Los estoicos, los primeros exploradores del alma humana, nos recuerdan que el mundo exterior no es un escenario independiente de nosotros, sino un reflejo de aquello que llevamos por dentro. Cuando el caos reina dentro de nosotros, inevitablemente se proyecta hacia afuera, distorsionando percepciones, decisiones y relaciones. Marco Aurelio escribió que la vida de un hombre es aquello que sus pensamientos hacen de ella, y que cambiar el mundo alrededor siempre empieza por cambiar el mundo que llevamos dentro del pecho. Por eso muchas veces, incluso frente a oportunidades claras, nos saboteamos con decisiones apresuradas, interpretaciones equivocadas o expectativas irreales. La calma, en ese contexto, se convierte en un acto revolucionario. Al silenciar el ruido interno, reorganiza la forma en que vemos e interactuamos con el mundo. Eso no significa estancamiento, sino crear una base sólida, un suelo firme, desde el cual podamos actuar con más claridad
e intención. Así como un lago tranquilo refleja perfectamente el paisaje que tiene a su alrededor, una mente serena es capaz de reflejar la realidad con mayor fidelidad, permitiendo que nuestras acciones sean respuestas conscientes y no simples reacciones automáticas. Esa comprensión nos lleva a darnos cuenta de que la carrera constante, lejos de acercarnos al éxito, puede alejarnos de él. Cuando todo es urgencia, perdemos la capacidad de distinguir lo que realmente es importante de lo que solo es ruido. La calma abre espacio para esa distinción. Nos da tiempo para observar patrones que antes pasaban desapercibidos, para reconocer las pequeñas sincronías que orientan nuestro camino y para cultivar la paciencia necesaria para que las cosas maduren. Porque no todo en la vida puede arrancarse a la fuerza. Muchas cosas necesitan nacer en su propio tiempo, como frutos que maduran lentamente bajo el sol. La calma no es solamente una herramienta para vivir mejor, sino un requisito fundamental para que podamos manifestar lo que realmente deseamos, no como un acto de imposición sobre la vida, sino como una alineación profunda con su flujo natural. Cuando nos detenemos a observar, percibimos que la mayoría de nuestras decisiones diarias no nace de una reflexión genuina, sino de condicionamientos acumulados a lo largo de los años. Crecimos rodeados de narrativas que exaltan la prisa y el esfuerzo incesante como caminos inevitables hacia la realización. Ese condicionamiento crea un mecanismo interno que asocia el silencio con improductividad y la pausa con pérdida de tiempo. Los estoicos veían eso como una de las mayores prisiones del ser humano, vivir a merced de hábitos que nunca fueron elegidos, sino simplemente heredados. Y enseñaban que el primer paso hacia cualquier libertad real es examinar con honestidad aquello que hacemos en automático. La calma actúa como una lente que ajusta el enfoque, permitiendo que detalles antes invisibles se vuelvan evidentes y que posibilidades antes ignoradas comiencen a ser reconocidas. Es en ese intervalo, en esa respiración, donde las semillas de nuevas ideas germinan sin que necesitemos forzar su crecimiento. Ese estado de presencia no es algo que se impone de afuera hacia adentro, nace de un cambio en la forma en que nos relacionamos con el tiempo y con nosotros mismos. En lugar de tratar cada momento como una moneda que debe gastarse rápidamente para generar un retorno inmediato, empezamos a verlo como un campo fértil que exige cuidado constante, pero también paciencia. La prisa, por otro lado, actúa como un viento fuerte que, aunque puede esparcir semillas, muchas veces las lleva hacia terrenos estériles. La calma, al contrario, nos mantiene enraizados en el presente, permitiendo que cada acción sea regada por la claridad de propósito. Ese es el punto donde el éxito deja de ser un destino lejano y se convierte en una consecuencia natural de vivir alineados con nuestro propio ritmo interno. Es en esa alineación donde la vida comienza a reorganizarse. Sin embargo, entender esto intelectualmente no basta. Es necesario vivirlo. Y vivir la calma en un mundo que idolatra la velocidad es muchas veces nadar contra la corriente. Las tentaciones para volver al modo automático son constantes. Fechas límite que aprietan, notificaciones que parpadean, expectativas ajenas que parecen urgentes. Pero cada vez que elegimos respirar profundo antes de reaccionar, cada vez que optamos por observar antes de decidir, estamos entrenando nuestra mente para habitar un espacio interno más estable. Esa estabilidad no nos aleja del mundo, al contrario, nos vuelve más capaces de actuar en él sin ser devorados por su ritmo caótico. Es como bailar al sonido de una música rápida sin perder el compás, porque aprendimos a escuchar dentro de nosotros un ritmo más profundo y constante que guía cada paso con seguridad. A medida que cultivamos esa estabilidad interior,
Comenzamos a percibir algo que antes pasaba desapercibido. La vida responde de manera diferente cuando nos movemos desde la calma. Las oportunidades no aparecen solamente porque las buscamos con perseverancia, sino porque creamos un estado interno capaz de reconocerlas y recibirlas. Séneca decía que la suerte favorece a la mente preparada y que aquello que muchos llaman casualidad es, casi siempre, el encuentro entre una oportunidad silenciosa y un hombre lo suficientemente despierto para reconocerla. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando dejamos de forzar y empezamos a fluir. Situaciones que antes parecerían coincidencias aleatorias comienzan a alinearse de forma sorprendente, como si el propio camino se reorganizara para facilitar nuestro paso. Ese cambio no es mágico en un sentido fantasioso, sino profundamente psicológico. Al cambiar nuestro estado de conciencia, cambiamos la manera en que interpretamos y respondemos a lo que nos sucede. Y esa nueva postura atrae resultados diferentes. La calma se revela no como inactividad, sino como la más estratégica de las acciones. Al desprendernos de la urgencia de controlar cada detalle, creamos espacio para que las cosas se manifiesten de formas que jamás habríamos planeado por nuestra cuenta. Eso no significa caer en la pasividad, ni esperar que todo caiga del cielo, sino actuar con discernimiento, eligiendo movimientos que realmente importan. Es como un maestro ajedrecista que no se deja llevar por la prisa de capturar piezas menores porque está enfocado en el flujo más grande del juego. La prisa es enemiga de la visión amplia. La calma, en cambio, nos concede la capacidad de ver más allá de lo inmediato, y al percibir el tablero de la vida con más claridad, nuestras jugadas inevitablemente se vuelven más precisas. Pero ese cambio exige un abandono consciente de viejos hábitos mentales. Durante años, aprendimos que el valor de nuestras acciones está en el volumen del esfuerzo y no en la precisión de ese esfuerzo. La calma rompe esa lógica, mostrando que un solo gesto hecho en el momento correcto y con intención clara puede tener más impacto que un centenar de movimientos apresurados. Es aquí donde ocurre la manifestación genuina. No porque empujemos la realidad con fuerza, sino porque nos volvemos tan alineados con lo que deseamos que nuestras acciones y nuestro estado interno empiezan a apuntar hacia la misma dirección. Esa alineación es silenciosa, pero poderosa. No grita, no exige, no suplica. Simplemente actúa en el momento correcto y el resultado, tarde o temprano, se vuelve inevitable. Con el tiempo, esa forma de actuar y percibir empieza a transformar no solamente nuestros resultados, sino la calidad de nuestra propia presencia. Cuando estamos dominados por la prisa, nuestra atención se fragmenta. Una parte de nosotros está en lo que acaba de pasar, otra en lo que todavía no llega, y casi nada permanece en el instante presente. La calma, en cambio, reúne esas partes dispersas y nos ancla a la hora. Ese estado de presencia plena nos vuelve más sensibles a las señales sutiles que la vida envía. Un detalle en una conversación, un presentimiento repentino, una sensación corporal que indica el camino que debemos seguir. Los estoicos entendían que dentro de cada ser humano existe una especie de razón silenciosa, una voz interna que sabe lo que es correcto, incluso cuando la mente agitada insiste en ignorarla, y que esa voz solamente se vuelve audible cuando el ruido interior se apaga. Al aprender a escuchar ese diálogo interno, percibimos que muchas respuestas que buscábamos en el mundo exterior ya estaban, de cierta manera, disponibles dentro de nosotros. La intuición, que muchos tratan como un don raro, se fortalece naturalmente cuando la mente no está sobrecargada de estímulos constantes. Esa sensibilidad no es fruto de magia ni de casualidad, sino de entrenamiento.
Un entrenamiento silencioso de atención que comienza en las pequeñas decisiones. Apagar las notificaciones para terminar una tarea. Observar la respiración antes de responder a una provocación. Dedicar algunos minutos al día simplemente para estar contigo mismo, sin distracciones. Pequeños gestos, repetidos con constancia, empiezan a rediseñar la forma en que percibimos la realidad. Y a medida que esa percepción cambia, nuestras acciones y resultados acompañan la transformación. Esa nueva postura también nos enseña a lidiar de manera más saludable con la incertidumbre. En vez de librar batallas internas para intentar anticipar y controlar cada posible desenlace, empezamos a aceptar que no tener todas las respuestas de inmediato no es una señal de debilidad, sino una apertura para que algo más grande se revele. La calma nos permite permanecer en lo desconocido sin ceder al pánico, confiando en que el siguiente paso se volverá claro en el momento correcto. Esa confianza no es ciega, se construye a partir de experiencias directas en las que percibimos una y otra vez que actuar con serenidad produce resultados más armónicos que reaccionar desde el impulso. Y mientras más vivimos esos momentos, más sólido se vuelve el cimiento interno que sostiene nuestras decisiones. Esa confianza cultivada poco a poco nos conduce hacia un territorio interior donde la manifestación de deseos y objetivos deja de ser un acto de lucha y pasa a ser una consecuencia natural de la alineación. Cuando la mente está en calma, deja de proyectar constantemente miedo o escasez hacia el futuro y comienza a operar desde una sensación de plenitud en el presente. Ese cambio sutil altera el tipo de energía que transmitimos al mundo. La vida responde no solamente a los hechos objetivos, sino también al campo simbólico y emocional que creamos a nuestro alrededor. Un deseo que nace desde el miedo lleva dentro de sí una tensión que repele. En cambio, un deseo que nace desde la calma y la confianza atrae situaciones compatibles, porque está sostenido por un campo interno de estabilidad. Es como si el mundo exterior inevitablemente reflejara el paisaje que cultivamos dentro de nosotros. En ese estado, dejamos de intentar controlar los resultados de forma obsesiva. En lugar de eso, comenzamos a dirigir nuestra atención hacia la calidad de aquello que hacemos en el presente, sabiendo que es esa calidad y no la cantidad de esfuerzo bruto, la que moldea los frutos futuros. La prisa crea frutos verdes, recogidos antes de tiempo. La calma permite que maduren naturalmente en el momento correcto. Ese entendimiento nos libera de la ansiedad de hacer que todo salga bien a cualquier costo, porque comprendemos que el verdadero éxito no es un punto fijo que debe alcanzarse, sino un movimiento continuo sostenido por decisiones coherentes. Cuando actuamos así, nuestras decisiones dejan de ser impulsos reactivos y se transforman en gestos deliberados, cargados de intención. Con el tiempo, la vida comienza a responder a ese nuevo patrón con sincronías más frecuentes, oportunidades que aparecen en el momento exacto y soluciones creativas que parecen surgir de la nada. Pero, en realidad, nada de eso viene de la nada. Viene del espacio interno que creamos al permitir que la calma sea la base de nuestras acciones. Ese es el punto en el que comprendemos de manera vivencial que no necesitamos correr detrás de todo. Muchas veces basta con estar en el lugar correcto, en el estado correcto, para que aquello que es nuestro nos encuentre. Y es en ese encuentro sereno e inevitable donde percibimos que el éxito no es algo que debe conquistarse, sino algo que emerge cuando estamos profundamente presentes y alineados con nosotros mismos. Al percibir que la vida responde de manera más armónica cuando nuestra base es la calma,
comenzamos a entender que esa postura no es solamente útil para manifestar objetivos externos, sino también para transformarnos internamente. La verdadera manifestación no es solamente traer algo del plano mental a la realidad física, sino integrar partes ocultas de nosotros mismos, permitiendo que expresemos todo nuestro potencial. En ese sentido, cada desafío que encontramos deja de ser solamente un obstáculo y pasa a ser una oportunidad de autoconocimiento. En lugar de reaccionar con resistencia o miedo, miramos esas experiencias con la curiosidad de quien sabe que allí hay algo importante que aprender. Marco Aurelio escribió que el obstáculo en el camino se convierte en el propio camino, y que aquello que parecía impedir el avance es, muchas veces, exactamente lo que enseña al hombre a caminar mejor. La calma nos da esa capacidad de observar sin fusionarnos con el problema, manteniendo un punto de equilibrio incluso en medio de las tormentas. Esa perspectiva nos aleja de la trampa de creer que la felicidad siempre está en un punto futuro, después de conquistar algo específico. La calma nos invita a percibir que el valor de cada momento no depende de estar listos o de tener todo resuelto, sino de la forma en que nos relacionamos con él. Eso cambia completamente la manera en que experimentamos el tiempo. El presente deja de ser apenas un corredor estrecho que necesitamos atravesar para llegar a un futuro idealizado y se convierte en el propio lugar donde la vida sucede. Paradójicamente, cuando estamos plenamente en el presente, los caminos hacia el futuro se abren con más claridad y fluidez, porque nuestra visión no está nublada por la ansiedad de querer estar en otro lugar. Con eso, la búsqueda del éxito se transforma en algo mucho más profundo y menos desgastante. Ya no se trata de acumular trofeos o de demostrarle algo a los demás, sino de vivir de una forma tan coherente con quienes realmente somos, que el éxito se vuelve casi un subproducto inevitable. Esa coherencia crea un tipo de fuerza que no necesita ser exhibida ni defendida, porque se sostiene sola. Es una fuerza silenciosa que se expresa en la serenidad de nuestras decisiones y en la forma en que enfrentamos tanto las victorias como los reveses. Cuando vivimos así, comprendemos que lo que realmente importa no es solamente llegar al destino, sino cómo caminamos hasta él. Y en ese camino, la calma es la brújula que mantiene firme nuestro rumbo, incluso cuando las carreteras parecen cambiar. A medida que esa calma se enraiza, se vuelve posible enfrentar las inevitables adversidades de la vida con una resiliencia que no es mera resistencia, sino una respuesta consciente y serena. El equilibrio interior es la base para que podamos atravesar tormentas sin despedazarnos por dentro, porque cuando estamos en calma no somos dominados por las emociones, sino que conseguimos reconocerlas, acogerlas y actuar con claridad. Esa madurez emocional, lejos de ser una negación de los sentimientos, es un estado en el que podemos sentir profundamente sin ser arrastrados por ellos. El silencio interior se convierte en un refugio y en un taller donde las partes fragmentadas de nuestra alma pueden ser cuidadas e integradas, dando espacio para que la verdadera fuerza, esa que sostiene y transforma, crezca con naturalidad. Esa fuerza no se manifiesta en explosiones, sino en la firmeza que nos permite tomar decisiones alineadas, incluso cuando el caos parece reinar alrededor. La calma es una postura activa del guerrero que sabe cuándo avanzar y cuándo retroceder, que conoce su propio ritmo y respeta el proceso de maduración interna. Epicteto decía que el hombre verdaderamente fuerte no es aquel que vence batallas externas, sino aquel que aprendió a gobernarse a sí mismo, y que ningún enemigo es más difícil de derrotar que la propia prisa, que el propio miedo, que la propia voz interior que insiste en acelerar aquello que tiene su propio tiempo.
Los estoicos llamaban a este camino el regreso a la propia naturaleza, el movimiento de volvernos completos al reconocer, aceptar y armonizar todas las partes de nosotros mismos, incluso aquellas más oscuras o rechazadas. Y en ese proceso, la calma es el terreno fértil donde esa transformación sucede con profundidad y permanencia, porque sin ella, cualquier cambio corre el riesgo de ser superficial, efímero, dependiente de factores externos. Al cultivar esa serenidad, no solamente nos volvemos más eficaces en nuestras acciones, sino también más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La calma nos trae la capacidad de escuchar sin juzgar, de responder en lugar de reaccionar y de construir relaciones más auténticas y duraderas. En el fondo, nos conecta con nuestra esencia más verdadera, aquella que no necesita demostrar nada ni competir para existir, sino que simplemente es completa, plena y en paz. Y es precisamente esa presencia íntegra la que atrae un tipo de éxito que no es pasajero ni superficial, sino que resuena en todas las áreas de la vida, trayendo realización, equilibrio y sentido. Hay que entender que la calma no es un lujo ni una concesión, sino una necesidad fundamental para quien desea vivir con autenticidad y realización. En un mundo que celebra la velocidad, la productividad incesante y la presión constante, elegir la calma es un acto de valentía y sabiduría. Los estoicos nos dejaron la comprensión de que la verdadera transformación sucede de adentro hacia afuera, y que esa transformación exige paciencia, presencia y un silencio atento. No es en el ruido de las conquistas externas donde encontramos nuestra esencia, sino en la quietud donde el alma finalmente puede expresarse sin máscaras ni defensas. Esa quietud nos reconecta con la totalidad de quienes somos, con nuestras sombras y luces, miedos y esperanzas, errores y aprendizajes. Al permitirnos esa pausa, descubrimos que el éxito, la felicidad y la claridad mental no son destinos lejanos, sino estados que emergen naturalmente cuando dejamos de luchar contra el tiempo y comenzamos a bailar con él. La calma no nos saca del juego de la vida, nos pone en sintonía con su verdadero ritmo, permitiendo que cada paso sea dado con intención, presencia y significado. Es en esa alineación donde encontramos la fuerza para continuar incluso frente a las dificultades, la serenidad para celebrar cada conquista sin apego y la sabiduría para reconocer que el camino es tan importante como el destino. Los estoicos nos invitan a un camino de regreso hacia nosotros mismos, donde el autoconocimiento y la aceptación son las llaves para una vida plena. Y así, la calma deja de ser una simple pausa para convertirse en el terreno donde germinan nuestros mayores potenciales, donde la transformación interior se traduce en realizaciones externas y donde el verdadero éxito se revela no como un punto final, sino como una danza constante entre el ser y el hacer. Que podamos entonces cultivar esa calma en nuestro día a día, recordando que muchas veces el paso más poderoso no es el que avanza rápido, sino el que permanece firme, sereno e íntegro en el momento presente. Porque todo lo que es tuyo, todo lo que realmente fue hecho para ti, no necesita ser perseguido, solamente necesita ser recibido. Y el universo, ese antiguo aliado de los hombres serenos, siempre encuentra una manera de entregar lo que es tuyo, en el instante en que finalmente te calmas lo suficiente para dejar que llegue.